¿Por qué no la vuelta de las AFJP? Porque las AFJP han estafado muchísimo a la gente. Tenemos casi 300.000 jubilados y pensionados de las ex AFJP que están congelados sus haberes. Ejemplo, de esos 300.000, 20.000 están cobrando por debajo del haber mínimo. Encontramos pensionadas o pensionados porque falleció la mujer o el marido, o jubilados por invalidez o jubiladas por invalidez, que se accidentaron en el trabajo, se invalidaron en el trabajo, y hoy están cobrando 500 pesos de pensión o de jubilación por invalidez, o 600 o 1.000 pesos, menos que los 7.200 pesos, y las ex AFJP o las compañías de seguro nunca aseguraban el haber mínimo, y hoy solamente por la vía judicial lo pueden conseguir, gente que no tiene dinero para apelar. Y aquellos que cobran componente del Estado y tienen el componente de rentas vitalicias tampoco reciben movilidades sobre ese monto. Además, hay mucha gente que todavía no está jubilada, que en su momento hizo aportes voluntarios para mejorar su haber jubilatorio, y resulta ser que cuando dejan de existir las AFJP, en lugar de devolverle esos ahorros voluntarios, esos aportes voluntarios a los titulares de las cuentas, en realidad nunca se los devolvieron. El gobierno se los quedó, el gobierno kirchnerista se los quedó, y este gobierno tampoco se los quiere devolver. Entonces, ¿por qué volver a un sistema que sabemos que va a perjudicar a la gente y está más que demostrado? ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar impuestos a las ganancias? Y porque al gobierno le viene bien recaudar. En realidad el trabajo es una remuneración por una prestación que uno está dando. No es que el trabajador tiene una ganancia de su trabajo. El trabajador presta un servicio y es remunerado por ese servicio. Obviamente que entiendo que hay personas que no son las más y no son las menos, que tienen sueldos importantísimos, pero ahora que un trabajador haga horas extras, que trabaje sábado y domingo, para que después esa ganancia de esas horas extras sean quitados por impuesto a las ganancias, la verdad que es injusto, porque se priva de estar con la familia, no descansa, y encima eso que trabajó se lo descuentan en impuesto a las ganancias. Por eso nosotros decimos que el sueldo no es una ganancia, sino es una remuneración en base a un trabajo que uno presta. Por eso no estamos de acuerdo. De hecho, es que tuvimos ciertas diferencias con el proyecto presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo, el cual querían en verdad incorporar a más de 1 millón de nuevos trabajadores al impuesto, y nuestra pelea, en nuestro disenso con el gobierno, en realidad pudimos excluir. No pudimos establecer que traten nuestro proyecto donde se anulaba impuesto a las ganancias tanto a trabajadores como a jubilados, pero por lo menos pudimos excluir a muchos trabajadores de ese impuesto. Y bueno, nosotros siempre seguimos manteniendo que ganancia no debe ser para el trabajador, que ganancia debe pagar aquel que invierte en la bolsa y que gana millones de pesos sin pagar impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias debe ser aquel que gana a través de las maquinitas del juego. Impuesto hay que ponerle a los bancos, que ganan muchísimo dinero, a los plazos fijos, que se gana mucho dinero, no un plazo fijo de alguien que tiene 100.000 pesos, 50.000 pesos, 200.000. No, hay plazos fijos de una capacidad importante, de millones de pesos, que realmente no pagan impuesto a las ganancias. Creo que la renta financiera debe pagar, el juego debe pagar. ¿Por qué un país? Porque un país es para todos, porque nosotros tenemos propuestas, proyectos presentados, o sea, esas propuestas a través de proyectos presentados, y no es un mero discurso, sino que necesitamos diputados, necesitamos que la gente apoye a todos los candidatos de un país, a todos, obviamente de la mano de Sergio Massa y Margarita, para que podamos discutir las leyes a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel de los consejos deliberantes, que beneficien a la gente. En tanto y en cuanto la gente siga dándole mayoría a aquellas que están gobernando, obviamente nunca vamos a lograr de que podamos consensuar leyes en beneficio de la gente. Y un país, los proyectos que presenta no los presenta solamente para aquellos que nos votan, sino para aquellos que no nos votan,
pero que los va a beneficiar. Por eso un país, a través de la mano de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, piensan en los más de 40 millones de argentinos.